Ven, Espíritu Santo, renuévanos con Pentecostés. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la paz de la tierra. Con la sangre de Jesús, en nombre de Jesús, y el dulce nombre de María, se llama este programa, este lugar. Nosotros, las personas que nos están escuchando. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias por este lugar, Señor. Bendito sea, Señor. Amén. Bueno, Víctor, tenemos muchas noticias esta semana. Un presunto infarto que le dio al señor Putin, la derrota de Milei de Argentina. Tenemos el cumplimiento de las profecías del padre Rivera, un millón de personas que mueren de hambre, cercados por egipcios y judíos en la zona de Gaza, un montón de acontecimientos que la gente en general no quiere leer porque hace el proceso de la negación. Tenemos Colombia al borde de la quiebra, Estados Unidos entrando en una fase tercermundista, el problema de que ya no es el sueño americano, sino la pesadilla americana, la gente viviendo por el Darién, muriéndose con los pollotes, los gobiernos comunistas creciendo por todas partes, cumpliendo en las profecías de Fátima, de manera que, ¿qué quieres que hablemos? Bueno, pues hay una diversidad de acontecimientos, como usted bien señala, en estos últimos días, lo que todo ello está provocando confusión, dudas, temores naturales humanas, pero hay que recordar también lo que el Señor nos dice en su palabra: no tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo creo que, don Rafita, sería bueno recordarle a nuestros hermanos católicos y no católicos, por supuesto, que los acontecimientos proféticos ya se están cristalizando, ya es evidente, diferentes testimonios de niños, de jóvenes, de ancianos que tienen sueños, que tienen visiones de que el gran aviso de Dios está muy cerca. ¿Y qué es eso del aviso? Bueno, el gran aviso de Dios o la iluminación de la conciencia es profetizado por nuestra Madre de la Saled al paso de la historia de nuestra Iglesia Católica, Fátima Garabandal. El gran aviso es recordar que tiene tres momentos. Uno, la iluminación de la conciencia. Dos, el ofrecimiento de alma víctima. Y tres, el nuevo Pentecostés o llamado primer arrebato. La iluminación de la conciencia, que es profetizado por los pastorcillos en Fátima, en Garabandal, en la Saled, en la cual estaremos unos minutos, de 15 a 20 minutos, de frente a nuestro Señor Jesucristo como justo juez, el que nos revelará nuestros pecados desde pequeños hasta la edad actual que tengamos. Es algo complicado, dado que sentirá nuestra alma, nuestro corazón, cómo dañamos la divinidad de nuestro Señor Jesucristo con el propio pecado, el dolor que le hemos causado al Señor y las consecuencias de ese pecado, que no todos dimensionan, ¿no? La gravedad de cada acto negativo, desde el pecado venial, por supuesto el pecado mortal, no solamente en mi persona, en mi alma, sino en todo el contexto del ambiente, la ciudad, la iglesia, mi familia, en la naturaleza creada por Dios, tiene un impacto en la naturaleza sabia, y recordamos que la criatura de la naturaleza reconoce a su Señor y protesta en contra del hombre. Sí, el pecado contamina individualmente, socialmente y cósmicamente. Es correcto. Impacto sobre todas las partes del pecado.
daña la naturaleza y destruye la creación, todas esas cosas, el efecto del pecado. Pero hay una cosa que yo siempre he interrogado. Cuando la Virgen dice que yo sufro y el Señor dice que tiene dolor y que sufre, ¿Dios puede sufrir? ¿La Virgen puede sufrir en el cielo? ¿Cierto? No, yo ya descubrí la respuesta. Sí. A ver, que la descubriendo hoy. Dice, sufro en ustedes. Es decir, los que son fieles, Dios sufre. Así es. Porque somos el cuerpo místico de la iglesia y Él es la cabeza y Dios ya no puede sufrir, ni la Virgen puede sufrir, porque ir uno al cielo a sufrir sería terrible, pues. Pero sufre en nosotros somos el cuerpo místico de la iglesia, la Virgen es el cuello de Dios, donde bajan todas las gracias, y sufre en nosotros. Cuando yo vi eso en el Padre Gómez entendí, sufro en ustedes, en los que son fieles. Y aquí encontrar el valor del sufrimiento en nosotros mismos. Dios no me quiere, Dios no me ama, estoy enfermo, voy a morir de cáncer, ya tengo una enfermedad terminal o tengo una enfermedad suave, es que Dios no nos ama, ¿de qué sirve rezar tanto? ¿De qué sirve la Eucaristía si sufro mucho? Tengo problemas económicos, mi familia se desintegra, y es mentira, Dios no existe porque sufro mucho. ¿Cómo es que podríamos encontrar ese valor que tanto nos dicen los profetas, los santos antiguos, de la relevancia de aceptar el sufrimiento, la mortificación, pero más que ello, los lindos frutos que agradan a la Santa Trinidad? Esos frutos que nos van a dar la gracia del perdón de Dios, la gracia de fortalecer la iglesia, la gracia de recibir la conversión y lo más importante, la salvación de las almas. Sí, sí. Y el aviso hoy, por ejemplo, no sé, una profecía que yo leí hace años de que si Dios viniera ahora, de los 1.000 millones de católicos se salvarían 500.000. Que la crisis del mundo y la crisis del pecado estamos peor que Sodoma y Gomorra, la corrupción. El comienzo de todo lo ve uno en el Salmo 83, el ataque de Israel, y lo que dijo el padre Oliveira, que a partir de octubre empezaría lo peor, ahora movimientos sísmicos, huracanes, vendavales, tsunamis. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Nadie podrá sustraerse a tantos males juntos, dijo la Virgen de la Saleta. Nosotros, además de la Biblia, tenemos el privilegio, los católicos, de que tenemos apariciones marianas, profetas carismáticos, los santos, la profecía de San Juan Bosco de que la invasión rusa de Europa, nos estaban diciendo que Putin le va a dar un infarto, pues los generales rusos todos son comunistas, ¿no? O el vicepresidente también, es decir, la invasión rusa llega a Europa y es impresionante. Desde luego, aquí la importancia es recordar esas profecías marianas aprobadas, la Salet, Fátima, Akita. La Salet, que el otro día es un sacerdote muy bueno diciendo que está aprobado. Lo aprobó el obispo de Grenoble y después una congregación para la fe. Están súper aprobadas. Y que desde luego estamos ante la antesala de la confirmación de la profecía. La consagración de Rusia al corazón inmaculado de María Santísima, so pena que el comunismo invadiría todo el mundo. Claro. Y ya lo vemos tangible, y sobre todo en Latinoamérica, que son los indicadores del flagelo de la humanidad por el pecado. Tenemos aquí el comunismo encima, y aquí las preguntas, el temor de muchos hermanos, principalmente en Latinoamérica, ya tenemos todo esto encima, ¿ahora qué hacemos? El clamar al cielo, el pedir la bendición, el hacer la voluntad de Dios, el cumplimiento de los mandamientos, y nuestra Madre Santísima se los dio a los pastorcillos. Tienen que ser muy buenos, tiene que haber una conversión, tienen que hacer ofrendas gratas al Señor. Hijos,
el Señor está muy ofendido, ya no lo lastimen más. Hemos llegado a ese momento en que el continente de la esperanza, Latinoamérica, como le decía Juan Pablo II, tenemos que ser ya más decididos, pero la gente sigue como en los tiempos de Noé, se casaban, hacían negocios, hacían proyectos, muy ocupados, no podemos orar, y por diferentes instrumentos de estos tiempos se nos está convocando a la oración sobre todo en este mes mariano de octubre, pero también de festividades paganas de la Nomus, en el cual se le desea dar más fuerza con sacrificios humanos, con ritos diabólicos que necesitamos con el Santo Rosario, pero también tener una firme convicción personal de vida a la conversión, al hacer la voluntad de la Santa Trinidad desde nuestra trinchera, y principalmente recordando que Latinoamérica, como continente de la esperanza, debe de redoblar esfuerzos en la formación de la doctrina católica, pero también en ayuno, en oración, en penitencia. La gente, el católico, no se quiere comprometer con la mortificación, con el ayuno. Claro, hay sus excepciones, pero también nosotros tenemos que cerrar filas en descubrir mi propia persona, no estar juzgando al hermano, no mirar la paja del hermano, sino la viga propia que tengo en mi ojo, y empezar a descubrir que yo tengo que buscar con mayor firmeza la santidad, ir viendo el progreso paso a paso, día con día, en la voluntad de Dios Padre Todopoderoso, si realmente yo me estoy santificando para bien del reino de Dios, apresurar su venida, pero sobre todo salvar almas para gozo de la Santa Trinidad. Sí, vivir el mandamiento. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu alma. Si nosotros amáramos, no pecaríamos. No pecaríamos, porque no amamos a Dios, pero no le obedecemos porque no lo amamos realmente, ¿no? Si amar es convertirse, es volverse hacia Dios con todo el corazón y con todo el alma. Y es muy difícil, la santidad es muy difícil, pero no es imposible. Y claro, dentro de amar a la Santísima Trinidad y por consecuencia a nuestro prójimo, entender los límites de lo que es el amor de Dios, no como se está diciendo tontamente, desvirtuando la doctrina católica en el llamado sínodo de la sinodalidad, en que hay que orar por los demonios, hay que tener caridad con la familia reptiliana. Hay que dejarse acordarnos de Bergoglio le besó las veces la mano a Rocha, ¿no? A esos reptilianos, masones y terribles, le besó las manos, fue impresionante. Y ahora hay que orar por el demonio, que es la última etapa de Bergoglio, y ya se está un poco destapando, ¿no? Lo que me decía la monjita fundadora de Guateque, me decían, ni lo mire ni lo oiga. Entonces, cuando vino aquí una vidente famosa, fue al parque Simón Bolívar a verlo y me dijo, pobre hombre, me dijo, no me dijo más, así es suficiente, pobre hombre, ¿no? Y dice María de la Misericordia, el Papa que reemplaza al Papa Benedicto es el falso profeta. Y lo dijo Garabandal dijo que eran tantos papas, llegan hasta Benedicto XVI, hasta ahí llegaron. Dicen que va a haber un papa angélico después de la tribulación, después de los 3 días de oscuridad, ¿no? Lo escuchamos ayer. Así es. Se va a hacer llamar Petru Romano, ¿no? Que de hecho ahí las profecías, en las revelaciones proféticas de San Malaquías, no aprobadas por la Iglesia, pero creo que puntualmente se ha cumplido todo. Cada uno de los papas que invoca, en este caso el último revelado, Benedicto XVI, la gloria del olivo. La revelación china, ¿no? La invasión china en los Estados Unidos, por eso el mundo entero era comunista, Estados Unidos era comunista, insólito, pero primero va a tener la catástrofe de California que se fractura,
que dice el pastor Wilkerson, se fractura en la mitad se va al mar. Después vienen las inundaciones del mar por los lados, después vienen los chinos, unas bombas nucleares en un amanecer en Estados Unidos. Y hay algunas perdidas en el norte de México, tristemente. Sí, sí. Revelaciones privadas, pero hay que tenerlo ahí puntualmente, ¿no? Claro, sustento bíblico. Miremos Isaías 13. Isaías 13. Habla de Catay, habla del extremo del cielo. Y el extremo del cielo, antiguamente China se llamaba Catay, que quiere decir extremo del cielo. Y entonces habla, los príncipes del oriente. Eso dice que son el instrumento de la ira de Dios, los chinos. El día es Ire, que nos habla la Biblia. La Biblia es un libro muy preciso. El gran día de la ira de Dios, en Sofonías 1 también. Hay cosas insólitas que uno pensaba que no iban a suceder. Las profecías de María Julia Yageni. ¿Quién iba a pensar en el siglo XVIII y XIX que los musulmanes iban a estar en Europa en todas partes y aliados con los socialistas en Francia, y que el gobierno francés tendrá que huir cuando el Partido Socialista y los musulmanes lleguen allí? Y en España ya están en las plazas. España quedará sin ningún católico. Los católicos huirán de España, los pocos que van quedando por allí, y los musulmanes estarán en todas partes. Están en Londres, van a provocar guerras, revoluciones, la Chairia. Sí, eso es el Corán. Sí, van pasando a cuchillos, ya han pasado a cuchillos en París a varias personas. Estados Unidos, dice el hermano Agustín, entrará en una guerra civil, lo que aprovecharán los chinos para invadir Estados Unidos. Y ya varios musulmanes ahora mismo en Francia, en otros países de Europa, invocando a la gran guerra santa del Islam. ¿No? Y aliados con los rusos de hacer una cosa. Dice tropa de combate vienen de tierra lejana, del cabo de los cielos, Isaías 13, Yahvé, y los instrumentos de su enojo para arrasar toda la tierra, lo dice, todas menos Argentina, todas menos Venezuela, todas menos Colombia, no, arrasan toda la tierra. En Bucaramanga, me acuerdo de una profecía hace 20 años que había soldados chinos por todas partes de Colombia, ¿no? Así es. En Colombia ya varias bases subterráneas, en México, en otros países de Latinoamérica, ya dispuestos para la orden, para atacar a Estados Unidos, Europa, por parte de los rusos. Y todos estos acontecimientos dicen cuándo sucederá. Y no nos damos cuenta que la principal catástrofe ahora mismo se está gestando en Roma, en el Vaticano, por la apostasía. Ahora mismo, dentro de este sínodo de la sinodalidad, se dice que mañana 25 de octubre se va a emitir el primer documento sobre las conclusiones de estos días. Entonces hay que mirar, hay que estar muy atentos. Les pedimos, hermanos, a buscar fuentes de información fidedignas. No toda la información es creíble, hay mucha fake news. A la luz del Espíritu Santo, del discernimiento que nos da el Espíritu Santo, confirmar con sacerdotes de buena fe sobre las conclusiones de este documento que se va a emitir desde el Vaticano. Y paralelamente a esto, amados hermanos, mirar lo que el enemigo está haciendo, ya no tras bambalinas, sino de frente, para el 31 de octubre, la festividad del Día Oscuro Satánico, para contrarrestar la voluntad de Dios, para darle paso a la Nomos. Entonces, esto tenemos que ir orando, que es la principal catástrofe del libro del Apocalipsis y la apostasía. Es lo más grave y abominable. Primer sello apocalíptico, apostasía. Segundo sello, hambruna. Tercera guerra mundial, los caballos del Apocalipsis. La peste, las pestes que vienen. Las pestes. Reiteradamente, por mensajes privados, se ha dicho San Miguel Arcángel como guardián fidelísimo
de las almas de la Iglesia de la Santa Trinidad de Dios nos invita, nos convide a todos a prepararnos en oración, en buscar aceites benditos, plantas medicinales, la caléndula, por ejemplo. María Yagení también nos está invitando a prepararnos. La gente está muy apática con algo tan básico como es preparar aceites benditos que nos ha dado el cielo. Y guarden alimentos, y guarden agua, sean una común unidad. Aquí les invitamos, hermanos, a que se dé lectura al libro de los Hechos de los Apóstoles para aprender lo que es una verdadera comunidad cristiana, como el cristianismo primitivo. Muchas personas, muchos católicos en estos últimos días nos han preguntado sobre el tema de refugios o fincas marianas, cuando el principal refugio es Corazón Inmaculado de María Santísima, el consagrarnos, pero tenemos que aprender, tener la experiencia de vivir en una comunidad cristiana, y todo lo compartían por igual, se le entregaba a los apóstoles, y en la bendición del Espíritu Santo se vivía como una comunidad de fe, no en un comunismo, no un socialismo como tildan al Señor Jesús, que el Señor Jesús es un comunista, era un socialista. Que era palestino, que era palestino. Dijo Maduro, ¿no? Era revolucionario palestino y que lo han matado los españoles. Por las carrilleras, el Señor Jesús, ¿no? Y sí, levantando el puño, se lo imaginan, ¿no? Cuando aquí tenemos que descubrir en estos tiempos que se respira ya, hermanos, otro escalón de miedo, otro escalón de angustia, porque no tengo trabajo, porque no tengo salud, porque no se convierten mis hijos, mis nietos. Aquí tenemos que profundizar, hermanos, en lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Recordando que Él mismo nos enseñó el Padre Nuestro, pero también me recuerdo ahorita el Evangelio, si no recuerdo mal, según San Marcos, en el cual el Señor Jesús, ante tanta pregunta de sus discípulos, decía: ¿hasta cuándo tendré que tolerarlos? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Sí. ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Y tiene una frase que mejor si entiendo bien, dice: orad mientras es de día, porque llega la noche en que ya no podréis orar. Mientras es de día, ya el día está terminando. El día está terminando. La noche. Y en aquellos tiempos acortaré los días, acortaré el tiempo para que incluso mis elegidos no se pierdan. Aquí también nos preguntan, don Rafita, varios hermanos, no solo de Colombia, de varios países, ¿qué habremos de hacer ahora? ¿Qué habremos de hacer ahora? Hay confusión, hay algunos instrumentos que se dice que el aviso llegará por ahí después del 2029 o 30. Otros, gran mayoría de instrumentos señalan que ya estamos en la antesala para este próximo 2024. Pero finalmente, la decisión que tome la Santa Trinidad, tenemos que invitarles, tenemos que exigirnos a nosotros mismos a la formación del magisterio de la Iglesia, de la Escritura, confrontando mensajes privados que no contradigan el magisterio y la Sagrada Biblia. Tener realmente la respuesta adecuada, ponerlo en oración, y sobre todo cada familia prepararse, cada cenáculo de oración prepararse, acercarnos más a los sacerdotes, invitarlos a que sean sacerdotes, porque aquí lo grave no es que no tengamos alimentos, agua, sacramentales, lo grave es que nos retiren, que no tengamos la Sagrada Eucaristía. Sí. Será el sacrificio perpetuo, ¿no? Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Yo les quiero recordar, Juan Pablo II en el Congreso Eucarístico de Filadelfia dijo, todavía era cardenal, dijo: yo no sé si se han dado cuenta que hemos entrado en la época de la Iglesia y la antiiglesia. La Iglesia y la antiiglesia. La antiiglesia ya está ahí, en Roma, que perdió la fe y se convirtió en la sede del Ánomos, del anticristo.
Acuérdense de los besos de Bergoglio a los pies del imán musulmán, después de los Rothschild. Los Rothschild son una familia que es dueña de los bancos centrales del mundo, son reptilianos, son masones, son los que financiaron la Revolución Francesa, sus abuelos financiaron al tiempo la Revolución Bolchevique, y le preguntaron una vez a la madre de los Rothschild si iba a haber una tercera guerra mundial, ¿no? Es que eso no lo han decidido mis hijos todavía. Entonces, esos son los amigos de Bergoglio. Por eso el famoso Caviezel, el actor que hizo de Caviezel, la película de la pasión, sí. Dijo que Bergoglio era el papa de los Rothschild, y el pobre Argentina se puso a insultar a Bergoglio, y los argentinos, todavía hay muchos que creen que Bergoglio es el papa legítimo, entonces le bajan las elecciones, se daba como ganador y bajaron, le dejan porcentaje por haberlo insultado. Mal hecho que lo haya insultado, por supuesto que sí, pero eso le costó la parte electoral. Y se está a punto de cumplir lo de Fátima, la invasión a Europa de Rusia. Se puede morir Putin, no puede morir, pero ya todo el Estado es comunista. Está profetizada por San Juan Bosco, está profetizada en Ezequiel 38. Gog y Magog son los demonios del comunismo que aparecen en los druidas, que eran los consultores de la reina Isabel de Inglaterra, los dioses druidas. La dejó vivir 70 años. Dios tenga misericordia de ella, pero tenía muchas posibilidades, y los nuevos pienso que los nuevos reyes de Inglaterra van a perecer en la revolución que va a haber en Inglaterra, en las Islas Británicas, y después en el agua que va a cubrir las Islas Británicas completo, va a desaparecer. Así el famoso imperio británico, que dominó el mundo, que fue tan cruel, ¿no? Cuando le preguntaban a Gandhi que por qué no se volvía católico, dijo que el mal ejemplo de esos cristianos, eran anglicanos casi todos, no le permitía bautizarse, pero que él creía que el cristianismo era la verdad. Así es, y ahora este mismo que comenta ya confirma, y hay que estar atento en las próximas semanas, la posibilidad de un magnicidio. Es importante que los instrumentos de estos tiempos han recibido revelaciones privadas a la luz del Espíritu Santo, en el cual se puede ver más de un magnicidio, posiblemente el asesinato de un político importante, Vladimir Putin, Biden, Donald Trump, quizás Macron de Francia. Por otro lado, un magnicidio religioso. No quisiera decir nombres, pero está la posibilidad de que sea Jorge Mario Bergoglio, que esto ya estaría acrecentando las posibilidades próximas del gran aviso de Dios y el resto de los acontecimientos apocalípticos. Y por el otro lado también el magnicidio económico, que daría pauta a la aceleración del colapso económico, por ende de la marca del Anomus, que sería el Anomus, ¿sí?, controlará a la gente por el hambre, ¿no? Si no tienen la marca, pues no le dan comida. Sí, entonces hay que mirar a la representante del Banco Mundial, Lagarde, la política francesa, que tiene amante, ¿no? Que tiene amante transvesti, que también se ha caído en el pecado del lesbianismo. Y obviamente estaríamos hablando de 3 magnicidios: uno político, uno religioso y uno económico, que obviamente esto aceleraría las cosas a la luz de las profecías marianas, y tendríamos, hermanos, que confirmar estas revelaciones marianas, invitarles muy particularmente lo que dice el padre Stefano Bo. El regreso de muchos evangélicos a la iglesia
Cuando vean que no son arrebatados en estos tiempos apocalípticos tan terribles, de que ellos creen que van a ser arrebatados. Entonces yo no sé a quién va a perseguir. Ya no que dice que perseguirá a los santos y los vencerá, es el Apocalipsis. Pero que ellos van a ser arrebatados. Cuando vean que no son arrebatados, van a sentir traicionados y muchos volverán a la iglesia. Así es, y obviamente es delicado el tema del arrebato, hay que profundizarlo a la luz de María Santísima de Guadalupe. Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol, que pisará con su calcañar la cabeza de la serpiente junto con su heredad. Entonces está hablando de que precisamente no van a ser arrebatados todos, sino que habrá una gran mayoría quien le haya dado su sí a la Santa Trinidad para pelear de frente contra el Anomus. Ahorita no recuerdo un santo, creo que era el Papa Calixto, no recuerdo, que los santos de aquellos últimos tiempos serían más santos que los santos de la antigüedad, por la razón de que los santos de la antigüedad pelearon contra hombres y algunos demonios, que el Señor le reprenda, pero que los últimos tiempos, los santos de estos tiempos, serían grandes santos porque pelearían directamente contra el anticristo. Sí, sí, sí. Eso lo dijo el Abba Iscurión. Le preguntaron, padre, uno de los abades decía, le dijeron, padre, ¿cómo serán los santos después de nosotros? Dijo, no serán igual que nosotros, serán menos que nosotros. Y el fin de los tiempos dio muy pocos santos, pero esos que sean santos serán mucho mejor que nosotros, porque tendrán que luchar mucho. Bastante, incluso ser muy santos, hay que fortalecerse en la santidad. Lo que comentábamos hace un instante, ¿verdad? De procurar perseverar firmemente, decididamente en buscar la santidad propia día a día. No juzgar al pecador, sino rechazar el pecado, pero sí mirar al interior de nuestro corazón, a nuestra alma, por supuesto. Aquí el que le habla a los santos nos encantaría hacerlo, pero tenemos que perseverar, amados hermanos, tenemos que perseverar en la fe, tenemos que unirnos a la luz de los regalos que nos da la Santa Trinidad, principalmente la Eucaristía, e invitarnos, por supuesto, a la perseverancia en la adoración eucarística, en la reparación, desagravio, consuelo, que el Señor nos está haciendo esta petición en estos días, no solamente en el mes de octubre, de aquí hasta la eternidad tenemos que adorar, alabar al Señor, sobre todo porque ya no hay vuelta para atrás. No, a lo mejor si oramos mucho, esto ya no va a pasar. Ya no hay vuelta de hoja, se tiene que cumplir la palabra de Dios, que es profética. Aquí la relevancia es qué tanto, hermano, le he dicho sí a la Santa Trinidad, qué tanto estoy comprometido, tomados de la mano del Santo Rosario, como lo ha dicho siempre San Luis María Griñón de Montfort, invitarlos a consagrarse, y si ya te consagraste, hermano, hermana, volver a confirmar tu consagración por ti y por los que amas, pero de una manera muy especial invitarles a que consagremos, que oremos mucho por los santos sacerdotes, por todos los sacerdotes, que no permita a nuestro Señor Jesucristo el que se pierdan los sacerdotes, ¿no? Es hablando del dolor que comentábamos hace un instante, de que si nuestra Madre Santísima, que si Dios Padre siente dolor en nosotros, y el dolor más fortísimo que siente la Santa Trinidad de Dios, nuestra Madre Santísima, es la pérdida de sus hijos predilectos. Señor, y se van a perder muchos, y oremos por ellos. Muchos van al infierno, dice la Virgen, porque nadie ora por ellos. Y la santidad, decía una profecía, se consigue con sufrimiento, pero con mucho sufrimiento se consigue la santidad. Y también con las buenas obras, ¿no? La fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Nosotros no somos evangélicos que somos salvos con fe, hay que leer a Santiago, fe sin obras, fe muerta. Obras, sufrimiento y caridad.
La caridad libra de multitud de pecados, ¿sí? Nos reduce el purgatorio, que además es un dogma de fe. En el Lumen Gentium, en el Vaticano, en el número 49, el dogma de fe. El purgatorio, ahora que niegan el purgatorio, niegan el infierno, niegan el demonio, todas las nuevas teologías por donde entró la cola serpentina en todas las grandes comunidades religiosas, quedaron unos pocos que todavía creen en el infierno, en el demonio y en el purgatorio, ¿no? Muy difícil. Pero las almas del purgatorio que se aparecen a María Sima le dicen que esta purificación es necesaria para el mundo. Van a desaparecer 3/4 partes. 2/3, dice Zacarías, serán exterminados, pero hay una 1/4 parte que desaparece primero ahora con las guerras, la hambruna, todo eso. Las cuales van a ser 3/4 partes de la humanidad. Desde los 8.000 millones quedarán 2.000 millones, 2.000 millones de personas, y no es el fin del mundo, es el fin del mal. Cielos nuevos y tierra nueva habrá, una nueva creación, pero la tierra primero quedará convertida en un yermo. Todas las cosas construidas por manos de hombres serán destruidas. Hola, qué bueno que pusieran en la entrada de todos los cementerios del mundo una placa en mármol así grande. Dice, aquí es donde se muere toda la humanidad. Exactamente, ¿no? Sí, aquí es donde termina la vanidad y demás otros pecados. Aquí lo importante es, hermanos, que busquemos la caridad. El tener caridad con el hermano, la más grande, es orar por la salvación de su alma, dar la vida por el amigo. No hay amor más grande que dar la vida por el amigo. Y invitarlos a hacer caridad, invitarlos a formar en catequesis a los niños, a los jóvenes, para prepararlos, recordando que los pequeños, por su inocencia, los que guardan todavía cierta inocencia, son pararrayos ante la justa ira de Dios. Procuremos, hermanos, por favor, redoblar la oración, el tiempo de la adoración eucarística, el rezo del Santo Rosario, todas las devociones que tengamos, pero no olvidar la formación en el magisterio de la Iglesia, en el querigma católico, para afrontar estos tiempos profetizados por nuestra Madre desde hace años atrás. La realidad nos alcanzó, don Rafita, y aquí estamos ya en la primera fila del Apocalipsis. La Biblia y el catecismo publicado por Juan Pablo II, pero ya le hicieron mejoras. Tienen que buscar una edición antigua porque ya le hicieron las mejoras. Las mejoras de algunos de ellos son mejoras, pero lo están destruyendo el catecismo. Como Bergoglio quería modificar la humanidad, eso me dijeron, no sé si era verdad. Quiere modificarlo todo, ¿no? Es una cosa, y ahora en el último discurso de orar por el demonio, o amarlo por orar por los demonios y orar por la familia reptiliana. Algo reptiliano. Sí. Nosotros tenemos un presidente que tiene una pinta de reptiliano, un expresidente. Sí, que me decía una monjita antes de que subiera la presidencia que tenía una lucecita como en la cabeza de un alfiler, y un año después, ya cuando se posesionó, me dijo, ya no tiene nada, es pura oscuridad. Así es, pues. No deje que la oscuridad penetre completamente en usted, porque ya con el pecado del Espíritu Santo usted no tiene posibilidad de arrepentirse, porque no tiene la luz de Dios, ¿no? Pues el enemigo ha soltado más sus batallones de oscuridad para tentarnos, para atacarnos, para impedir los planes de la Santa Trinidad. Hermanos, invitarlos a que redoblemos esa oración, esa formación para hacerle frente a esta batalla espiritual que estamos viviendo, como lo cita el libro de Efesios. No estamos peleando contra seres de carnes, sino contra espíritus de oscuridad. Sí. Tronos, dominaciones y potestades demoníacas, ¿no? Que es Efesios 6. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los tronos, los principados, las dominaciones, los demonios más oscuros, más violentos. En este momento, es un momento difícil, muy difícil.
y privilegiado también. Por eso la Virgen nos advierte en la misericordia de Dios: guarden alimentos, porque en Italia se matarán por un pedazo de pan. Ahora botan 10.000 toneladas de alimentos y después se matarán por un pedazo de pan. En Holanda y en los Países Bajos, que producían mucha leche, también botan la leche para estabilizar los precios de la leche, y millones de niños se mueren de sed, de hambre y de nutrición, porque no hay leche. El pecado del aborto, el pecado de la injusticia social y tantos pecados que tenemos ahora, la impureza, la pandemia, y todo eso es una cosa que Dios va a castigar. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Y hemos empezado. El Padre nos dijo que en octubre comenzaría lo peor y nos recomienda que el 31 de octubre nos reunamos todos a orar, a ayunar, excepto los enfermos que no pueden ayunar, o los ancianos, o los que tienen una dieta de diabéticos, pero todos ayunar. Pero pueden ayunar de otra manera, pueden ayunar del televisor, pueden ayunar de tantos gusticos que tenemos, y podemos ayunar en ese sentido. Hay muchas clases de ayuno, pero ese día que oremos todo el día, porque ese día serán desatados unos más grandes, otros, como dice mi amigo Ricardo, otros chukis más grandes, muchos bichalandrejos más grandes, y el mundo se va a enloquecer mucho más. Si no se acortaran en estos días, se perderían hasta los mismos elegidos. Y eso nos va a obligar a orar mucho más, orar mucho más. Juan Pablo II, cuando le hablaron de Fulda, que iba a pasar, dijo que no quería incitar al comunismo para contar el secreto de Fátima, o sea que el comunismo tiene que ver. Y sacó el rosario y lo mostró así, ¿no? Dijo: súbitamente países enteros serán inundados, Colombia, las costas las perderá, el Valle del Cauca desaparecerá y perderá todas las costas. Mi amiga, la secretaria Lino Sevillano, veía cómo las olas pasaban por encima de Cartagena. Ya van miles en esta prostitución que es esta ciudad, miles de hormiguitas que eran los cadáveres, y el demonio pasaba con una nasa y lo recogía. Igualmente le va a pasar a Barranquilla, el mar va a estar entrar hasta el fondo, por eso Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. El mundo quedará convertido en un yermo, y las fotos de la Magdalena repintada profetizando: el mundo es un desierto y es un campo de cadáveres, como dice Jeremías, y construyen con los restos de los edificios que cayeron. Todas las vanidades de las obras del hombre construyen las pequeñas ermitas. Y después Dios, pasando unos días, empieza a reconstruir una nueva creación. Lo que acaba con la teoría de la evolución, porque es que decía Nelly Madrigal, la vidente de Medellín, que es una creación muy hermosa. Un nuevo paraíso. Muy cielo y tierra nuevas. Cielos nuevos y tierra nueva. Isaías 65, 66, San Pedro dice: los cielos en llamas se disolverán, en los elementos abrazados se fundirán. O sea, la lluvia de fuego que habla Akita, Japón, San Pedro la menciona: elementos abrazados se fundirán. Dice: pero sin embargo esperamos cielos nuevos y tierra nueva, dice San Pedro. Dan dice que los doctores de la iglesia, los teólogos, los eruditos dirán: no se preocupen, porque esto siempre ha sucedido, siempre. De vez en cuando en la Edad Media no sucedió esto tan horrible, ni esta corrupción, ni al principio de la iglesia tampoco, ni el imperio romano estaba tan corrompido. Nunca antes la humanidad es tan peor que Sodoma y Gomorra, donde Dios la vida. Así es. Y ante esto, pues, nos confirman las palabras de San Luis María Griñón de Montfort: invitar y convocar y clamar, como nos decía nuestra Madre de la Salet también. Llamo a todos mis apóstoles de los últimos tiempos a unirse para dar la batalla final. Los quiero en el frente de batalla, hijos, no pierdan la fe. Uníos para gozo de la Santa Trinidad, principalmente a estos consagrados al corazón inmaculado de María Santísima alrededor del mundo, para cerrar filas en el ejército militante de San Miguel Arcángel, para gozo de la Santa Trinidad, defender la sana doctrina católica
nuestra Madre Santísima, por supuesto, y el plan original de Dios. Tenemos que dar la batalla y convocamos a todos los apóstoles de los últimos tiempos de Argentina, de Colombia, de México, de todo el mundo, para que nos unamos para dar la gran batalla final, para gloria de Dios y para el triunfo de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús, nuestro Señor, y de María Santísima. Que así sea, ¿no, Rafita? Terminamos aquí con una cosa muy importante. En el corazón de muchas madres arde el dolor y se les oprime el corazón por el estado espiritual de sus hijos, por su conducta inmoral, por el destino de sus vidas más allá de la muerte. Por amor hacia ellas, movido de compasión, alcancé con mis ruegos las 5 promesas que se consuelen, que ofrezcan con una entrega total todos los sucesos de su vida. Usted ofrece todos los sucesos de su vida a Dios, y entonces tiene la promesa de que nadie de sus familiares caerá en el infierno, aun cuando las apariencias se lo harían suponer. En sus ofrecimientos habrán del purgatorio todos los difuntos de su familia. En su muerte estaré a su lado. Bueno, ¿quieres leer la oración del ofrecimiento? Claro que sí. Bueno, pues aquí nos vamos a despedir con esta oración del ofrecimiento de vida, para que tomen nota, ahí por escrito, lo carguen con ustedes mismos, por esta bella promesa, sobre todo para la salvación del alma. Y dice así. Y de los hijos. Y de los hijos, por supuesto, que tanto aquejan a los padres, ¿no? Mi amado Jesús, delante de las personas de la Santísima Trinidad, delante de nuestra Madre del Cielo y de toda la corte celestial, ofrezco según las intenciones de tu corazón eucarístico y las del Inmaculado Corazón de María Santísima, toda mi vida, todas mis santas misas, comuniones, buenas obras, sacrificios y sufrimientos, uniéndolos a los méritos de tu santísima sangre y a tu muerte de cruz, para adorar a la gloriosa Santísima Trinidad, para ofrecerle reparación por nuestras ofensas, por la unión de nuestra Santa Madre, la Iglesia, por nuestros sacerdotes, por las buenas vocaciones sacerdotales y por todas las almas hasta el fin del mundo. Recibe, Jesús mío, mi ofrecimiento de vida y concédeme la gracia para perseverar en él fielmente hasta el fin de mi vida. Amén, amén, amén. Y a nuestros benefactores oramos por ellos, les damos gracias por sus ofrendas y sus oraciones especialmente, y sus ofrendas materiales para que Belén pueda subsistir hasta el final, hasta que haya tecnología, hasta que cierren los canales católicos, todo eso. Oremos por los canales católicos, muy buenos, como Televite, Familia, todos, EWTN, pero en Belén queremos subsistir y esperamos entonces su generosidad. Dios ama al que da generosamente. Amén. Amén, que así sea. Hasta pronto, don Rafa. Gracias, Gracias por haber venido, pero vuelve, ¿no? Para gloria de Dios. Vamos a Medellín, allá nos vemos. ¿A dónde nos vas a ir a Medellín? A un cenáculo de oración. Ya se les informará, pero lo importante es don Armando Munera. Con don Armando Munera. Bendiciones a la hermanita Marta también. Amén. Bendiciones a todos. Y a Luceli. Y a Luceli. Saludos, por supuesto. Muchas gracias, hermanos. Amén. Dios con ustedes.